Amigos, esta es la tercera parte de la miniserie. Con esta historia llegamos a la mitad. Espero que la disfruten y la compartan. También les recuerdo que pueden seguir la página de Facebook del canal, de la cual les dejaré el link en la descripción de este video. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y formes parte de esta comunidad. Sin más que decir, comenzamos. Fue hasta que empecé a recordar globos y empecé a hablar con mi mamá que me di cuenta qué tan interconectada estaba esta historia con todo lo demás. El verano antes de entrar a preescolar, aprendí a trepar árboles. Había uno en particular afuera de mi casa que era perfecto para mí. Tenía las ramas bajas y podía subirme fácilmente. Durante los primeros días solo me sentaba en la rama más baja. El árbol se podía ver desde la ventana de la cocina, y mientras mi mamá lavaba los platos, yo me ponía a jugar en el árbol. A medida que iba practicando, mis habilidades de trepador fueron mejorando, y cada vez subía más alto. En tanto me acercaba más a la punta del árbol, las ramas se iban haciendo más delgadas, hasta volverse imposible de subir más alto, por lo que el juego tuvo que cambiar. Ahora intentaba hacerlo más rápido cada vez. Una tarde, intentando romper mi récord, me paré mal en una rama antes de poder agarrarme firmemente, y caí desde lo alto del árbol y me quebré el brazo. Recuerdo a mi mamá corriendo hacia mí y lo asombrado que estaba por lo blanco que se veía mi hueso. La escuela estaba a punto de comenzar y yo aún tendría el yeso para esa fecha. Imagino que mi mamá se sentía culpable porque un día antes de comenzar las clases me trajo un gatito. Aún era un bebé y tenía rayas blancas y cafés. Lo primero que hizo el gato fue correr hacia una caja vacía de refrescos. Fue por eso que lo nombré Cajas. Antes de dármelo, mi mamá le había quitado las garras para que no pudiera destruir los muebles. Por este motivo intentábamos que casi no saliera de la casa. Aún así se escapaba de vez en cuando, pero lo encontrábamos en el patio persiguiendo insectos. A pesar de que era muy rápido, siempre terminábamos por agarrarlo y lo llevábamos adentro de la casa de nuevo. Una vez adentro le dábamos un poco de atún, y con el tiempo empecé a identificar el sonido del abrelatas, ya que cada que lo escuchaba venía corriendo. Este aprendizaje por parte de Cajas se hizo muy útil, ya que conforme fue creciendo se fue haciendo más frecuente que saliera de la casa, y corría por debajo de la estructura de un subsuelo que ninguno de los dos queríamos entrar, porque era muy chico y estaba lleno de ratas e insectos. La última vez que Cajas escapó, de hecho, fue el último día que estuvimos en esa casa. Mi mamá había puesto la casa en venta y ya habíamos empezado a empacar nuestras cosas. Realmente no era mucho y ya habíamos estado alargando este proceso. Aunque desde hace semanas yo ya había guardado todo por órdenes de mi mamá, ella sabía que yo estaba triste por tener que mudarnos y quería que esto me afectara lo menos posible, y supongo que tener mi ropa en cajas iba a forzar la idea de que nos estábamos mudando. Cuando llegó el camión de la mudanza, Cajas salió corriendo hacia un agujero debajo de la casa. Yo hice como que iba a buscarlo adentro de la casa, aunque sabía que no estaba allá, por lo que mi mamá entró al agujero para sacar a Cajas. Fue bastante rápida realmente, y parecía algo nerviosa, por lo cual me alegré de no haber tenido que ir yo. Mi mamá se puso a hacer unas llamadas mientras yo empacaba algunas cosas que me faltaban, y luego entró a mi cuarto y me dijo que había hablado con el agente de bienes raíces, y que podíamos empezar a mudarnos ese mismo día.
Ella parecía alegre por esa noticia, pero yo pensaba que estaríamos más tiempo en la casa. Es más, de hecho me había dicho que nos mudaríamos hasta el viernes, y apenas era miércoles, y aún faltaban varias cosas por empacar, pero mi mamá dijo que era mejor reemplazar esas cosas, en lugar de estar moviéndolas por toda la ciudad. Me las arreglé para mantener contacto con Josh por muchos años, lo cual fue sorprendente porque ya no asistíamos a la misma escuela. Nuestros padres no eran amigos cercanos, pero sabiendo lo bien que nos llevábamos, hicieron el esfuerzo de llevarnos de ida y vuelta para fiestas de pijamas que a veces duraban todo el fin de semana. Incluso para Navidad nos compraron unos walkie-talkies que tuvieran capacidad de cubrir la distancia necesaria entre nuestras casas. El esfuerzo rindió frutos, y Josh y yo seguíamos siendo amigos a la edad de 10 años. Un fin de semana que me había quedado en casa de Josh, mi mamá habló para desearme buenas noches. Ella era muy vigilante todo el tiempo, aunque yo ni siquiera lo notaba. Le escuché triste por lo que le pregunté qué le pasaba, y me dijo que Cajas había desaparecido. Eso debió suceder un sábado en la noche, porque había pasado la noche anterior en casa de Josh, y al día siguiente regresaría a mi casa. Supongo que se fue de la casa mientras mi mamá me había ido a dejar a casa de Josh, y supongo que decidió contármelo por si Cajas no regresaba antes de que yo llegara, y así no sentiría que ella me lo había ocultado. Al final de la llamada me dijo que no me preocupara, que seguro volvería como en las ocasiones anteriores, pero Cajas no volvió. 3 fines de semana después volví a quedarme en casa de Josh, aunque estaba triste por Cajas. Pero mi mamá me había contado de muchas ocasiones en las que las mascotas desaparecen de su hogar por semanas, incluso meses, y que después regresan por su propia cuenta. Me había dicho que siempre saben dónde está su hogar, y que siempre intentan regresar. Le estaba explicando esto a Josh cuando un pensamiento me vino a la mente con tanta fuerza que interrumpí mi propia oración para decirlo en voz alta. ¿Y qué tal si Cajas pensó en la casa equivocada? Josh estaba confundido. ¿Qué? Vive contigo, él sabe dónde está tu hogar. Y yo repliqué, pero creció en otro lugar, Josh. Fue criado en mi vieja casa, a unos vecindarios de distancia. Quizás todavía piense en este lugar como su casa, al igual que yo. Josh hizo una pausa y después contestó, entiendo, pues mañana le diré a mi papá que nos lleve a tu antigua casa, para ir a buscar a Cajas. Y le expliqué que eso no sería posible, porque mi mamá había hablado con sus papás para que no fuéramos a molestar a los nuevos dueños de la casa. Y yo siguió insistiendo, pues bueno, mañana vamos a explorar a tu casa vieja. Pero yo lo interrumpí, y le dije que deberíamos ir esa misma noche. Realmente no fue muy difícil convencerlo, ya que él era el que tenía este tipo de ideas más comúnmente. Pero nunca habíamos hecho algo tan arriesgado como salirnos a mitad de la noche. Después de tomar los walkie-talkie y una linterna, salimos por la ventana. Fue mucho más fácil de lo que hubiéramos imaginado. Había 2 formas de llegar a mi antigua casa. Podíamos caminar por las calles siguiendo el camino que seguiríamos si íbamos en coche, o podríamos tomar un atajo por en medio del bosque, que nos tomaría la mitad de tiempo. Josh insistió en la segunda opción, ya que a él le preocupaba que nos pudiera reconocer algún vecino y avisarle a nuestros padres. Josh no sabía lo que me había pasado la vez que desperté en medio del bosque, pero descubrí que el bosque era mucho menos terrorífico con un amigo y una linterna. Íbamos a buen paso, aunque no estaba 100% seguro de dónde estaba. El ver caminar a Josh me tranquilizaba. Después de unos minutos Josh grita, ¿quieres ir a nadar?, señalando el salvavidas en forma de tiburón. Era justo donde había despertado hace tantos años. Me acerqué hacia Josh, un poco asustado por los recuerdos que venían a mi mente, y a medida que me acercaba hacia él, casi caigo en un agujero muy grande. Estaba sorprendido por el tamaño del agujero. No recuerdo haberlo visto cuando desperté aquella ocasión, y al poco tiempo me di cuenta que era justo donde había despertado aquella noche. Volvimos a tomar camino hacia la casa, y llegamos más rápido de lo que habíamos pensado. Habíamos llegado a mi antiguo vecindario. Recordaba la última vez que había visto mi casa, y todo lo que viví en ella. Sentí emoción en mi corazón al momento que giramos por la esquina, y estábamos por ver mi antigua casa de frente. Pude ver mi viejo árbol para escalar desde lejos, por lo mucho que había crecido. El césped estaba muy descuidado, se notaba que hace mucho no lo habían podado. Desde afuera se podía ver que una de las cortinas estaba rota y moviéndose fuertemente por el aire.
No entendía por qué mi mamá decía que molestaríamos a los vecinos si veníamos acá, cuando a ellos mismos no les interesaba el lugar. No tardé mucho en darme cuenta que la casa estaba deshabitada. Aunque el primer pensamiento que me vino a la mente es que era algo bueno porque así sería más fácil buscar a Cajas sin preocuparnos por ser descubiertos, no podía evitar preguntarme por qué mi mamá me había mentido diciendo que había personas nuevas en la casa. Cuando atravesamos el portón y entramos a la casa, Josh interrumpió mis pensamientos. «Tu casa vieja apesta», gritó lo más bajo que pudo. «Cállate, Josh, aún así huele mejor que tu casa», respondí. La primera idea que me vino a la mente es que Cajas estaría debajo de la casa, y uno de los dos tendría que ir a revisar, mientras el otro esperaría en la entrada en caso de que saliera corriendo. Ninguno de los dos quería bajar, por lo que dejamos a la suerte con el clásico juego de piedra, papel y tijeras. El que perdiera 2 de 3 veces tendría que bajar, y yo perdí. Así que me preparé para mover el tablero que mi mamá había puesto para cuando Cajas se escondiera aquí abajo. Mientras observaba la oscuridad del túnel, entendí por qué mi mamá odiaba bajar aquí. Le pedí la linterna a Josh, tomé el walkie-talkie y comencé a arrastrarme, y de inmediato pude notar un olor a putrefacción como si algo estuviera muerto aquí abajo. Tomé el walkie-talkie y le hablé a Josh para comprobar que hubiera señal. Le dije que algo estaba mal, que olía a que algo había muerto ahí abajo. Josh me preguntó si era Cajas, y yo le respondí que realmente tenía la esperanza de que no fuera así. Empecé a explorar con la linterna por los alrededores, y a medida que me movía por debajo de la casa, el olor se intensificaba. El miedo de que Cajas hubiera muerto ahí abajo estaba creciendo. Me detuve nuevamente para alumbrar con la linterna alrededor, y mientras me giraba sentí algo en mi pie, que me hizo tirarme hacia atrás. Era pelaje. Mi corazón latía fuertemente preparándome para lo que estaba a punto de descubrir. Estaba moviendo lentamente la luz de la linterna para descubrir qué era lo que había pisado. No pude contener un grito. Era una criatura horrenda en un estado de putrefacción muy avanzado. La piel de la cara la tenía podrida y se podían ver unos enormes dientes. Era eso lo que desprendía aquel horrible olor. Josh me escuchó y preguntó qué pasaba, y le respondí por el walkie-talkie que todo estaba bien, que no era Cajas. Josh me preguntó, ¿entonces qué es? Ya más tranquilo volví a apuntar con la luz para descubrir que era un mapache. Seguí buscando, y Josh dijo que entraría a buscar dentro de la casa. Josh volvió a poner el tablero por si Cajas salía corriendo en algún momento. Le dije que en mi cuarto había cajas con ropa mía, y que podía buscar si se metió en alguna de ellas. Un par de minutos después, empecé a escuchar pisadas sobre mi cabeza, y sentí caer tierra sobre mí. «Josh, ¿eres tú?», pregunté solo para confirmar, y Josh respondió: «Atención, aquí Macho Alfa, regresando de la misión, el águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu posición, princesa Yasmín? Cambio». Le dije que era un tonto, pero igual me empecé a reír. Pude escuchar las pisadas dirigirse hacia mi habitación, y después escuché a Josh por el walkie-talkie preguntar si estaba seguro que había dejado mis cajas de ropa, ya que no se veían por ningún lado. Le dije que buscara dentro del armario, que probablemente mi mamá las había guardado para regresar después por ellas. Mientras esperaba a que yo revisara el armario, estiré un poco las piernas y por accidente golpeé algo. Alumbré con la linterna y me di cuenta que era una cobija y un montón de latas de comida. La cobija olía a moho y las latas estaban vacías, excepto una que aún tenía un poco de comida para gato. De inmediato pensé que mi mamá lo había hecho para que Cajas viniera a este lugar en lugar de que anduviera corriendo por todo el vecindario. Después escuché hablar a Josh por el walkie-talkie. «Encontré tu ropa», y yo le respondí: «¿Las cajas estaban en el armario?», y él respondió de vuelta: «No hay ninguna caja, tu ropa está colgada en el armario». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Estaba seguro que había empacado toda mi ropa. Era muy molesto sacar la ropa de las cajas para poder usarla, y no entendía por qué alguien la había colgado de nuevo. Le dije nervioso a Josh que dejara de bromear, que estaba seguro que la ropa estaba guardada en cajas, y Josh respondió: «No es broma, la estoy viendo. Quizás solo imaginaste que la habías empacado. Por cierto, noto mucho que te gusta mirarte». Pregunté por qué lo decía. No entendía de qué estaba hablando y él respondió: «Tus paredes están llenas de fotos tuyas, hay muchísimas. ¿Por qué contrataste a alguien para que...?» De repente yo se quedó en silencio. Revisé mi walkie-talkie pensando que lo había apagado de alguna forma.
Pude escuchar nuevamente las pisadas de Josh, pero no lograba identificar hacia dónde estaba yendo. Esperé a que Josh volviera a hablar, pero no lo hizo. Se empezaron a escuchar pisadas muy fuertes. Estaba a punto de llamarlo, pero él lo hizo antes. «Hay alguien más en la casa». Se notaba en su voz que quería llorar. Quería responderle, pero no sabía qué tan alto tenía el volumen de su walkie-talkie. ¿Qué tal si la otra persona lo escuchaba? Las pisadas fuertes empezaron a escucharse nuevamente. Se escuchaba como que arrastraba algo, y después escuchó solo un golpe fuerte. Estaba seguro que había encontrado a Josh. Sabía que esa persona estaba lastimándolo. Empecé a llorar. Él era mi único amigo, junto con Cajas. Entonces me llegó un pensamiento. ¿Qué tal si Josh le dice que estoy aquí abajo? ¿Cómo voy a salir de aquí? Estaba entrando en pánico cuando Josh volvió a hablar a través del walkie-talkie. Tiene una bolsa grande, la aventó al piso, y la bolsa se está moviendo. Estaba paralizado. Quería correr a casa, quería salvar a Josh, quería pedir ayuda, quería hacer tantas cosas, pero solo me quedé ahí, congelado. Mientras permanecí incapaz de mover mis ojos enfocados en la esquina del subsuelo de la casa que estaba por debajo de mi habitación, moví mi linterna. Mi corazón casi saltó de mi pecho por mis ojos. Había docenas de animales muertos. ¿Cajas estaba entre todos esos cadáveres? ¿Era por eso que estaban todas esas latas de comida para gato? Al ver eso, entendí que debía salir corriendo de ahí. Me dirigí hacia la salida y empujé el tablero, pero no se movía. No podía moverlo porque estaba atorado con una rama. Dios me había dejado atrapado. Podía escuchar las pisadas sobre mí. Pude escuchar a Josh gritar, al mismo tiempo que se escuchaba otra voz que parecía no tener miedo. El tablero se empezó a mover. Podía escuchar las pisadas frente a mí. Me hice hacia atrás, agarrando mi walkie y preparándome para defenderme. Cuando el tablero fue retirado, pude ver la mano de Josh diciendo que nos fuéramos. Salí por la abertura, sosteniendo fuertemente la linterna y el walkie-talkie en la otra mano. Cuando llegamos a la cerca, la saltamos, pero el walkie-talkie de Josh se cayó. Quiso regresar, pero le dije que no lo hiciera. Teníamos que salir de ahí. Detrás de nosotros podíamos escuchar los gritos. No eran palabras, solo gritos. Corrimos lo más fuerte que pudimos hacia el bosque. Todo el camino Josh iba repitiendo preocupado. Tenía una foto mía. Me tomó una foto. Yo sabía que el hombre tenía esa fotografía desde hace mucho tiempo, desde hace años, cuando la tomó en la fosa. Yo sabía de alguna manera que yo seguía pensando que los sonidos mecánicos detrás del arbusto habían sido de un robot. Llegamos a la casa de Josh y nos fuimos directo a su dormitorio antes de que sus padres se despertaran. Estaba disculpándose por haber perdido el walkie-talkie. Le dije que eso no importaba, que era más importante saber si en verdad se estaba moviendo lo que había dentro de la bolsa grande. Él me respondió que ahora no estaba tan seguro. Toda la noche nos quedamos sentados al lado de la ventana, esperando ver si veíamos al hombre, pero no pasó nada. Ese día por la tarde volví a mi casa. Hace relativamente poco le conté a grandes rasgos esta historia a mi mamá. Podrán imaginarse lo furiosa que estaba por el peligro al que me había expuesto a mí, por no mencionar a Josh. Pero yo tenía que saber por qué había inventado todo eso de los nuevos dueños. ¿Qué tenía esa casa que le parecía tan peligrosa? Solo de recordar la expresión que puso y cómo me tomó de la mano tan fuerte, siento un poco de nervios. Empezó a susurrar como si tuviera miedo de que alguien le escuchara. Y dijo: «Porque nunca puse una cobija o tazones para Cajas debajo de la casa. No fuiste el único que los encontró». Ahora entendía todo, y me empezó a doler el estómago por los nervios. Entendí por qué salió tan desconcertada ese día de debajo de la casa. Entendí por qué nos fuimos varios días antes. Mi mamá lo sabía. Sabía que ese hombre había estado viviendo debajo de nuestro hogar, y me lo ocultó por todos estos años. Me fui sin decir otra palabra, y no pude terminar de contarle la historia. Pero esta vez quiero hacerlo, aquí, para ustedes. El día que llegué a la casa, tiré mis cosas en el suelo. Estaba tan cansado que no me importó que se regaran por todo el piso. Solo quería dormir. Me desperté cerca de las 9 de la noche por el maullido de Cajas. Me emocioné de que al fin volvió a casa. Estaba un poco molesto por el hecho que si me hubiera esperado un día más, nada de lo que pasó la noche anterior hubiera ocurrido. Me levanté de la cama y lo llamé. Busqué alrededor. El maullido continuaba, pero no lo veía. Seguía el maullido.
Venía de debajo de mi cama. Sus maullidos venían por debajo de una camisa, así que le hice a un lado y sonreí diciendo: «Bienvenido a casa, Cajas», solo para descubrir que su maullido provenía de mi walkie-talkie. Cajas nunca regresó a casa.